Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodolfo del Prado. Y vamos a dejar a un lado el sarcasmo y vamos a dejar la broma, vamos a dejar a un lado la chacota para dar un paso a dar un comunicado a todo el público que me ve. Público que me ve de diferentes partes de Latinoamérica, público mexicano que me ve y que definitivamente pues algunos estarán a favor de lo que yo pueda decir y otros estarán en contra. Pero creo yo que la responsabilidad que tengo como comunicador y ser peruano es comenzar a decirle al público las cosas como son. No con mentiras ni con falsedades, sino las cosas como realmente se han venido dando en este país. Todos sabemos que nosotros en este momento nos encontramos en una crisis política muy fuerte, donde tenemos a un presidente llamado Pedro Castillo, un expresidente llamado Pedro Castillo, que ya no se encuentra dentro del poder y que ha querido abusar del poder que el pueblo le dio en algún momento dentro de su vida para querer hacer con nosotros lo que se le dio la gana. Y que gracias a las Fuerzas Armadas que estuvieron del lado del pueblo, él no ha podido conseguirlo. Y que nosotros dentro de esta plataforma digital obviamente luchamos por la libertad de expresar, por la libertad que tenemos y como dice nuestro himno nacional, somos libres y seámoslo siempre. Y yo creo que un presidente antes de salir a dar una serie de declaraciones, lo primero que debería hacer el ignorante presidente mexicano es informarse y no malinformar al público. Es por ese motivo que estoy haciendo este programa, porque quiero que mi público sepa qué cosa es lo que está pasando a raíz de los comentarios del presidente López Obrador de México. A quien le guste el programa, bienvenido, y a quien no le guste, bueno, ¿qué podemos hacer? Acá no podemos tapar el sol con un dedo. La libertad de expresión nos da el derecho de decir lo que querramos, pero hablar con la verdad y obviamente poniendo las cosas claras en el momento que se tienen que colocar. Lamentables son las declaraciones del presidente López Obrador de México. Y que el apellido parece que le queda grande, porque de Obrador no tiene absolutamente nada, y que ha demostrado ser tan ignorante como lo es el dictador o el ex dictador, el señor Pedro Castillo del Perú, el ex presidente de la República de mi país. Entonces, como él es un ignorante, y como no sabe absolutamente nada, y hay un séquito de personas que lo siguen, yo desde esta plataforma digital creo que he venido a darle un poco de cátedra de que unos primeros se tienen que informar antes de mover el hocico dentro de su plataforma digital en YouTube. Entonces, pues quiero decirle a todo el público que está allí mirando este programa, y al señor presidente también, y a la gente que lo sigue, que para su información, señor presidente López Obrador, las cosas en el Perú no están como usted las está pintando, y que en este país nosotros no comenzamos a modificar la información. Todos los que lo siguen y lo apañan a López Obrador dirán pues lo que él dice es realmente correcto, y no es así. Nosotros los peruanos, aquí en Perú, nosotros no queremos al presidente Castillo, y es por ese motivo que nosotros lo hemos sacado de ser presidente juntamente con las Fuerzas Armadas, a raíz de que quiso dar un golpe de Estado, y un golpe de Estado sin ser consecuente de absolutamente nada, y el daño que podría hacer a este país a raíz de su mala cabeza. Un golpe de Estado que quiso dar sin tener las bases correspondientes para poder hacerlo, porque a él no se le había bajado el dedo, lo único que se había hecho era no darle el voto de confianza, y que en el Congreso se debatiría en la tarde si era despojado de su cargo o no. Él se adelantó a los hechos y él solo se puso la soga al cuello para su información. A raíz de todos los errores que él ha cometido a lo largo de todo el tiempo, y no solamente eso, señor presidente López Obrador, sino que el expresidente Pedro Castillo, que terminó siendo un dictador derrocado, que quede claro, derrocado,
se le descubrió que tenía nexos con el grupo terrorista Movadef y que dentro de las personas que trabajaban con él, del séquito, habían muchos que estaban dentro de su entorno en su plancha presidencial. Entonces aquí no es un tema de que uno agarró, le tuvo cólera, aquí no es un tema de raza, aquí no es un tema de que por el simple hecho que nosotros nos creemos superiores, quisimos que él salga prácticamente de su mandato como presidente de la República. Entonces, dentro del partido político del señor Pedro Castillo, hubo gente que han sido terroristas y que obviamente han conducido en algún momento algunas de las manchitas del terrorismo que durante mucho tiempo a este país le hizo mucho daño, y muchos de los que lo acompañaron en su plancha presidencial estaban acusados de una serie de delitos que no se puede tapar el sol obviamente con un dedo, y donde la familia del expresidente entró al poder, sí, entró al poder para saquear y robarle al Perú, y ahora en este preciso momento son prófugos de la justicia, y que el expresidente Pedro Castillo ayudó, según las noticias de Mi País, a escapar. ¿Para qué? Para que no sean sentenciados y no sean justiciados de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, ¿de dónde saca el señor López Obrador lo que manifiesta dentro de sus tantos en vivos que sale al aire por diferentes plataformas digitales, incluido el canal del Estado? Es lo que nosotros nos comenzamos a preguntar dentro de este programa. Para el señor López Obrador, el simple hecho ser de izquierda es querer tapar el sol con un dedo y victimizar a quien no pudo definitivamente hacer con este país lo que le dio la gana, porque ya sabemos en qué resultó toda esta historia. Pero López Obrador ha salido prácticamente a victimizar al expresidente derrocado, el señor Pedro Castillo. Entonces, yo me pongo a pensar un poco dentro de esta plataforma digital, ¿no? Pobre de mis hermanos mexicanos, al tener un presidente como este, que en el futuro, espero yo, no se convierta prácticamente en un dictador y termine haciendo exactamente lo que pretendió en algún momento hacer Pedro Castillo dentro de este país, y que el Perú obviamente no se lo permitió. Antes de decir algo, pienso yo, de Mi País, lo que usted debe de hacer es lavarse la boca. Y felizmente sus palabras no tienen ningún tipo de injerencia en lo que sucede en el Perú. Entonces el público dirá, pues si no tiene injerencia en lo que sucede en el Perú, ¿por qué estás haciendo el programa? Estoy haciendo el programa básicamente porque creo que es mi responsabilidad como comunicador, y decirle la verdad a mis seguidores para que no sean engañados. Y saber la verdad, como dice la palabra, nos hace libres. Y al final el público que está allí no termine prácticamente confundido. Por eso estoy sentado aquí. Pero ¿qué fue lo que dijo el cerebro de pollo, el presidente López Obrador de México? Él dice que nosotros los peruanos sacamos a Castillo por ser serrano, por ser de una raza totalmente distinta, y por eso es uno de los motivos que la gente de élite, los poderosos en este país, lo sacaron. En pocas palabras, lo sacaron a él por racista. Y quiero decirle algo al pueblo mexicano y a todos los países que me están viendo en esta transmisión. En este preciso momento, en varios puntos del Perú, costa, sierra y selva, el pueblo que lo eligió, la gente de la misma comunidad de él, ha bloqueado las carreteras, y lo que quieren es que se vayan todos, absolutamente todos, gente de pueblo, campesinos, gente de la serranía de Mi País. En este momento tiene bloqueada todas las pistas habidas y por haber. ¿Para qué? Haciendo una protesta, porque no lo quieren tener ni siquiera
a la persona que está reemplazando en este momento como presidenta de la República del Perú, la quieren tener en Palacio de Gobierno. Y no solamente eso, quieren que se vayan también los congresistas. Y en ese, o sea, ¿qué quiere decir? Que la gente de élite, los que no son serranos, gente como yo, ¿no? Y otros más, nos hemos puesto de acuerdo en diferentes partes del planeta Tierra o diferentes partes del Perú para comenzar a hacer una protesta en contra de él. Hello, baby. O sea, nosotros hemos ido a la gente de campo, a la gente de la sierra, a manipularlos para que ellos salgan a hacer lo que están haciendo en la actualidad. Por eso le digo que usted está pecando de ignorante. Por eso le digo que está pecando de hocicón y que debe de callarse la boca antes de opinar en un país si no conoce cuál es la realidad de aquel país que se ve afectado a raíz de las cosas que han acontecido durante todo este tiempo. El expresidente Pedro Castillo ha tenido nexos con gente terrorista y ha metido dentro del poder a gente que en algún momento le hizo daño a este país, y nosotros somos testigos de eso, con nombres y apellidos, y de acuerdo a lo que cuenta la historia, y de acuerdo a lo que cuenta su página de la vida de cada una de las personas que lo han acompañado durante todo este tiempo. Entonces, no le mienta al público e infórmese, pedazo de ignorante, antes de salir a hablar. Él dice que los poderosos no piensan en el pueblo, y es el pueblo el que ha salido en este momento y el que está en las calles en este momento tratando de sacar a los que están allí. ¿Por qué? Porque quieren nuevas elecciones presidenciales y quieren que se renueve absolutamente eso. La actual presidenta de la República va a tener que mandar a elecciones presidenciales, Dios mediante, me imagino, el próximo año, y de esa manera nos vamos a liberar de esta gentuza que no ha sumado absolutamente nada positivo para nuestro país. No solamente eso, para ir terminando el episodio de Rodolfo del Prado, ese señor presidente López Obrador de México, él dice que el señor Castillo lo llamó por teléfono y le pidió asilo dentro de la embajada mexicana, y que él dio la orden para que el señor Castillo entrara dentro de la embajada. Que claro, pues, ¿no? Entre ladrones, aparentemente, se cubren las espaldas y están allí tratando de apañarse sus porquerías. Entonces, él ordenó que se le abra la puerta al expresidente Castillo para que ingresara a la embajada. Lo indignante de todo esto es que dentro de sus declaraciones del señor presidente López Obrador, el ignorante de México, él dice que el pueblo peruano arremetió contra la embajada mexicana, y no solamente el pueblo peruano quiso tomar la embajada, sino que el pueblo peruano también, juntamente con la policía, quisieron hacer lo que se le dio la gana. Y tengo que decirle algo al público: cada embajada en cada país es prácticamente el terreno donde se encuentra, es el territorio del país. Si aquí tenemos a la embajada mexicana, nosotros los peruanos no podemos entrar a la embajada mexicana como nos da la gana. No podemos entrar como Pedro en nuestra casa. Nosotros tenemos que respetar suelo mexicano. Y en ese país, si bien es cierto, el pueblo salió a las calles, el pueblo no permitió que Pedro Castillo, señor Pedro Castillo, el expresidente dictador, que no pudo hacer lo que le dio la gana en este país, fue detenido, pero el pueblo salió varias cuadras antes de llegar a la embajada, y que algunos peruanos en democracia por derecho se pararon en la puerta mexicana para agarrar a huevazos al corrupto sinvergüenza de Pedro Castillo a raíz de lo que está haciendo con el Perú, es verdad, pero la policía apareció en ese momento, pero apareció para proteger obviamente a la embajada mexicana, porque si el pueblo quería tirarle huevazos al embajador o a alguien que trabajara allí o quisiera entrar, pero nunca el pueblo peruano entró a la embajada mexicana. Eso es una mentira, es una falacia y es una calumnia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ese es el mensaje que le da usted al pueblo mexicano? ¿Con mentiras? ¿Con engaños? ¿Tratando de manipularlo solamente porque es el próximo dictador de Latinoamérica? Porque así se perfila a usted de acuerdo a cómo se ha ido vendiendo durante todo ese tiempo. Por favor, a otro perro con ese hueso, ¿ok? Aquí no le permito a usted, primero, que hable de mi país.
Fíjese en los problemas que tiene usted en México. Ahí trate de solucionarlos. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo esto para terminar el episodio de Rodolfo del Prado? Lo más triste es que este hombre es un ignorante. Lo más triste de todo esto es que es un manipulador. Y también lo más triste de todo esto, que este hombre es un peligro para nuestros hermanos mexicanos a raíz de las cosas que dice. Y se presenta como un desinformado total. Y yo digo, no se supone que tiene personas a su alrededor que tienen que informarle qué cosa es lo que pasa antes de mover la boca como una gallina, antes de mover la boca como una cacatúa. Primero debería informarse y debería de saber qué cosa es lo que pasa en un país. Y no le permito a usted ni a nadie que tenga injerencia o que quiera tener injerencia en mi país. Si en algún momento el señor Pedro Castillo lo llamó a usted para consultarle cosas que podría hacer aquí en el Perú, pues malas noticias, querido, ya no está. Tus palabras cayeron a la basura, donde deben de estar, por supuesto. Donde deben de estar, pero él piensa que él todavía, el Castillo, sigue siendo presidente. Y lo que él le diga puede ser aquí tomado en cuenta. Aquí no es tomado en cuenta nada. Aquí está de más lo que digas, pero tampoco no engañes al público, porque la verdad que te muestras de una manera horrible y siendo bien ignorante hasta decir basta. Ahorita el pueblo está protestando, es el pueblo, señores, el pueblo el que sale a las calles a decirle a personas como estas de que no las queremos dentro del poder. ¿Y qué les digo? Esa es la realidad de los hechos, tal cual.